tribuna, desde este mismo lugar lo puede hacer, al doctor Rogelio Ramírez de la O para responder a las mismas en una sola intervención. Adelante, señor secretario. Gracias, buenas tardes a todos. Bueno, voy a contestar la pregunta más general. En realidad todas las preguntas tienen que ver con el marco general, pero la pregunta del senador Gustavo Madero al inicio es la que más toca el marco general. Y si comienzo con esa pregunta, dejo el marco general y entro a temas particulares, aunque algunos de estos temas particulares tocan el marco general. Pero me pareció que fue la pregunta que mejor encapsuló las dudas, vamos a decir, super macroeconómicas, ¿no? Entonces, la pregunta tiene que ver en realidad con el giro de 180 grados que el senador acertadamente menciona, en donde se pivoteó el mundo de una situación de abundantísima liquidez inyectada por la mayor parte de los bancos centrales para empujar artificialmente el nivel de demanda y evitar una gran recesión primero después de la pandemia y después ahora con la inflación de alimentos y de energéticos. En efecto, el mundo pivoteó muy rápidamente y deja a la mayor parte de los países emergentes en una situación aparentemente de vulnerabilidad, y digo aparentemente porque la mayor parte de los emergentes, y México en particular, ni siquiera tuvimos tiempo de considerar si pivoteábamos o no en la misma dirección, porque simplemente la postura de este gobierno fue: no vamos a tomar más deuda con respecto al producto, porque la deuda con respecto al producto aumentó en la última administración, como ustedes saben, de 31% del producto a 45% del producto en una sola administración. Entonces, hubiera requerido estar aumentando impuestos, y ya vimos que en la anterior administración y también en la anterior a la anterior hubo aumentos de impuestos. En la anterior a la anterior se aumentó el IVA, se creó el IETU, que es un impuesto al flujo bruto a tasa muy alta, que por eso no tuvo éxito. Y luego en la siguiente, que es la del presidente Peña, se aumentó el IVA, se creó el impuesto a dividendos, se crearon una serie de impuestos especiales, y con todo eso los incrementos en la recaudación fueron menos de 2 puntos porcentuales del producto. Esta administración se da cuenta que la economía de las dos administraciones precedentes viene creciendo muy modestamente. No es para minimizar el esfuerzo, pero es el hecho que ocurrió. Y con más impuestos, pues hubiera sido una carga adicional haber generado mayor recaudación vía tasas de impuestos. Entonces, por eso es que esta administración fijó dos posturas. La primera es no aumento de deuda sobre PIB, y segunda, no aumento de tasas de impuestos. Quiere decir, tenemos que hacer lo que podamos con el nivel de gasto que tenemos en el presupuesto, con las tasas nominales que tenemos de impuestos y con el nivel de deuda que tenemos. En efecto, si el producto crece, el nivel de deuda va creciendo sin afectar
lo que la mayor parte de los mercados ven como la métrica, que es no el nivel de deuda en absoluto, sino el nivel de deuda con respecto al producto. Sobre todo en este caso, porque estos calificadores y analistas están viendo que con el aumento del producto también están aumentando los ingresos tributarios. Nosotros en nuestra estimación en la Secretaría, y ustedes van a tener oportunidad de verificar estos datos en las comisiones, tenemos un multiplicador de ingreso tributario a PIB de 1.0 veces incremento en el ingreso tributario contra 1.0 veces incremento en el PIB nominal. Entonces, fijada esta postura, entonces los impactos por los eventos que se han sucedido con mucha rapidez es que ahorita ya estamos en un ciclo de aumento de tasa de interés y con toda razón tiene la razón que es peligroso estar tomando más deuda en estos momentos. Las tasas están aumentando, la inflación está aumentando. Con respecto a las tasas, les voy a hacer varias menciones sobre el manejo de deuda y, como vemos nosotros, la tasa de interés, pero lo que les puedo señalar es que la deuda, si nosotros hubiéramos dejado que las cosas siguieran en inercia y no actuado con recortes presupuestales, la deuda en nuestra estimación habría llegado al 58% del Producto Interno Bruto. Yo no sé si eso es catastrófico o no. El asunto es que era inaceptable para un gobierno que hubiera dicho o que habría dicho que no más deuda con respecto a PIB. Entonces, por eso los recortes en el mismo curso de la ejecución presupuestal del año fiscal. También les quiero mencionar que este segundo incremento en la inflación y en la tasa de interés está precedido por un choque en el año 2020, cuando el producto se nos cae 8.2%. Se cae el producto y no cae la deuda. Entonces, nosotros tomamos la deuda con 44.5% del producto en el año 2018 y en el año 2020, por esta aritmética, aumentó a 52% del producto. En el siguiente año 2021 bajó a 49.9% y hoy está en 48.9% y está proyectada para seguir bajando en la medida de lo posible, pero nuestro compromiso es seguirla bajando y seguir dando la señal de que estamos conscientes de que esta métrica se tiene que respetar y se tiene que honrar frente a la ciudadanía. Es una promesa de campaña, pero también ya tiene una significación para los analistas de los mercados y las agencias calificadoras. Si las expectativas de crecimiento que tenemos en la Secretaría de Hacienda son optimistas o no son tan optimistas, o si nos estamos yendo de largo, el asunto es el siguiente. Nosotros estamos viendo que el crecimiento económico de 2022 está, como queda hoy, en 2.2% anual, sin mayor sobresalto, cuando los analistas estaban en 1.2, 1.3% a principios de año. Y ustedes son testigos que los mismos analistas y el Fondo Monetario Internacional fueron elevando conforme el año avanzó. Entre el inicio de año y mediados de año hicieron varias revisiones al alza. Nosotros nos pusimos en un crecimiento mayor, pero hoy
el hecho de que el crecimiento de hoy, con todo y que regresó la pandemia en una etapa menos grave, pero regresó y nos frenó la recuperación del sector servicios y del turismo, y nos obligó a dedicar atención especial a esa situación. El hecho es que hoy lo que estamos viendo que es distinto y que es lo que nos da cierta holgura para estar poniendo nuestra estimación de crecimiento en la parte alta del rango, que es el 3%, que es lo que tenemos como parte alta del rango y nos estamos colocando ahí, es porque estamos viendo que el IGAE ya de aquí a fin de año, si nada cambia, si el IGAE aumenta 0 de aquí a diciembre, el producto va a estar ligeramente arriba de 2%. Entonces, segundo lugar, el consumo interno ya está recuperado plenamente con respecto al nivel de prepandemia. Entonces estamos al 100% ya del nivel de prepandemia en el consumo interno, y sabemos que los impulsores de consumo interno son el salario real, que se ha protegido, la nómina, que el último dato de empleo también fue bastante significativo, el empleo sigue aumentando, los salarios promedio de la población formal y también la informal están aumentando, aunque la primera están aumentando más, y que los indicadores han recuperado. En general, la demanda total está en 102% con respecto al nivel prepandemia, el empleo está en 103.3%, el consumo 102.7%, el consumo privado 102.9%, y entonces así, por eso es que el producto medido por el IGAE, como lo aproximamos, está en 99.9. Entonces, ¿qué tenemos que nos hace pensar que el 3% es alcanzable? Primero, que como el consumo interno, la demanda interna ya cobró su propio dinamismo, independientemente de una desaceleración en Estados Unidos, y me voy a referir a eso en un segundo, el consumo interno ya nos da suficiente impulso. No es suficiente para el 3%, pero ahora les voy a mencionar lo que vemos afuera. Pero el consumo interno es una de las razones por las cuales estamos ubicándonos en el 3%. Ahora, ¿qué pasa con el consumo externo? Ustedes vieron hoy el aumento en la exportación automotriz, 15% en dólares, porque ya hay un inicio de alivio en el suministro de microchips y otros componentes que estaban estrangulando la cadena de provisión. Entonces, vemos que en automotriz estamos sobrados en el sentido de que realmente no estamos creciendo a tasa normal, sino que estamos creciendo un poco más porque nos habíamos caído en exceso. Tampoco es mucha magia, pero sí hay una razón, digamos, mecánica en la que nos caímos de más, y en este año apenas estamos recuperando un crecimiento normal, y eso se manifiesta con una tasa que parece ser alta, pero en realidad no es vista en perspectiva. En segundo lugar, no vemos que haya aún justificación para realmente fincar pronósticos para efecto de planear empresas o gobiernos. Sí es cierto que los analistas están previendo y son bastante buenos con sus previsiones o no. El hecho es que nosotros no estamos en el mismo negocio de los analistas, porque nosotros estamos no previendo, sino estimando para un presupuesto gigantesco.
Nosotros tenemos que ver por un presupuesto en el que estén dadas las condiciones razonables con la información última y la tendencia última. Los analistas no están manejando empresas, pero les puedo asegurar que es muy rara la empresa en México que esté pronosticando aumento de ventas de 1%. Y son los directores de finanzas de las empresas los que le pueden dar al Senado, si los invitan, una luz sobre cuál es su rango de planeación, pero les aseguro que no es 1%. Porque el que haga eso se le derrumba su negocio y además los accionistas no lo van a tolerar, ¿verdad? Entonces, la explicación de nuestro marco de estimaciones macroeconómicas es esa. Ahora, vimos la cifra de empleo en Estados Unidos hace apenas 2 o 3 días, 177,000 empleos. Estados Unidos, como ustedes saben, en el año 2020 estimuló muy fuerte y en el estímulo sacó a mucha gente que la verdad pues estaba más estimulada a quedarse en casa que a buscar trabajo. Y se quedaron en casa hasta agotar el estímulo que les dio el presidente Biden, que era un estímulo que venía detrás de 3 estímulos. El presidente Trump aprobó un primer estímulo, renuentemente a finales del año 2019 aprobó otro y después el presidente Biden inició y puso su propio. Y entonces la suma de todos estos son 10.8 trillones. Para un producto americano del orden del 23 o 24, pues es una suma que se derrama. ¿Y cuánto tiempo estiman ustedes que se agote? Entonces, la economía americana trae todo eso digamos, en la tubería y no se está agotando aún. Segundo lugar, esta es la política fiscal, sigue siendo expansiva. Y la política monetaria de la Reserva Federal sí está subiendo tasa, pero su tasa real sigue siendo negativa. ¿Sí? Entonces, tasa real negativa quiere decir te conviene más pedir prestado que pagar. Si la tasa real es negativa, pues estoy feliz de estar pagando deuda con tasa real negativa. Y si además el gobierno todavía está descargando estímulo fiscal, pues entonces realmente tenemos una economía inusualmente estimulada por el lado de los 2 pilares macroeconómicos y eso es lo que nos da el marco. Por supuesto, aquí estamos en periodos de 12 meses en donde todo puede pasar. Puede haber eventos catastróficos, puede haber una mayor guerra, pero nosotros estamos obligados a hacer un marco de planeación con la última información, con la última tendencia y con lo mejor que puede darnos el discernimiento de equipos que tienen mucha experiencia haciendo estos trabajos. Ahora voy a entrar en particulares para ir agotando preguntas. Y me perdonan si se me pasa alguna, pero quiero ir agotando preguntas. La primera es que lo que el gobierno mexicano ha gastado en la combinación de estímulos y ya se mezcla el subsidio a la gasolina con el IEPS, con los otros estímulos que ahora estamos englobando en un paquete que sí ayuda a la inflación. Y decimos que sí ayuda a la inflación porque el puro estímulo a la gasolina nos está resultando, el puro estímulo cuesta 396,000 millones calculado de aquí a diciembre
y el ingreso petrolero excedente sobre presupuesto nos da 398,000 millones. Entonces hay un empate en la estructura del mismo presupuesto. No tenemos que salir del presupuesto para asignar. México es de los pocos países en el mundo que tiene la vía del ingreso petrolero y acá el estímulo a la gasolina. El presidente Biden está enviando un paquete antiinflación en gran medida motivado por el incremento de la inflación en gasolina, que para ese país es totalmente inusual, que cuesta 430,000 millones de dólares. Nosotros estamos dedicando al subsidio gasolina 396,000 millones de pesos. Entonces, es una escala muy distinta y esto es lo que nos permite tener integrados en el presupuesto y bajo control presupuestal el ingreso excedente de Pemex y el del gobierno federal que proviene de petróleo y al mismo tiempo el IEPS de gasolina. Hay una pregunta sobre si se podría haber gastado este dinero en mejores fines. Creemos que no, porque lo que sabemos aquí, en el año 2017 México tuvo un aumento inusitado de gasolina, que fue el último gasolinazo de la anterior administración a principios del 2017, y la inflación aumentó de 3 a 6.8. Y eso causó, como ustedes saben, disturbios sociales, protestas por todos lados, rotura de cristales y sabemos por esa experiencia que la gasolina es un detonador de inflación, no solamente en el impacto directo que tiene sobre el que carga la gasolina en su automóvil, sino el impacto indirecto. Y el impacto directo beneficia a los que más compran gasolina, y ciertamente ahí los críticos de que es regresivo tienen razón, porque el impacto directo es quien tiene más coche, pues carga más gasolina y listo. Pero el impacto indirecto invierte el efecto, y en el decil más bajo es en donde tiene mayor efecto el impacto indirecto. Y en la suma de los dos impactos, el efecto combinado de los dos favorece más al decil más bajo. Entonces, creemos que aquí hay un primer efecto. Segundo, hay un efecto en donde estamos estimando que la tasa de inflación, con los últimos datos, es 3.55 puntos porcentuales menor hasta agosto que lo que habría sido si no intervenimos en el precio de la gasolina. Y esa tasa llevada a la política monetaria del Banco de México implicaría que el costo del servicio de la deuda pública habría aumentado 100,000 millones de pesos más de lo que ya tenemos hoy, y quienes han hecho el comentario de preocupación sobre el costo del servicio de la deuda tienen razón, y les voy a dar unos detalles más. Simplemente nos habría costado 100,000 millones más, nada más en pura tasa de inflación, reacción de Banco de México. Segundo, el salario real, con ese impacto sin intervención, habría costado 5 puntos porcentuales de salario real promedio. El promedio del salario real anda en 9,000 pesos, incluyendo los trabajadores del Seguro Social que ganan más y los trabajadores de otros sistemas que ganan menos. El promedio es 9,000 pesos. Con una caída del salario real de 5%,
el consumo privado se nos habría caído y él representa el 67% del Producto Interno Bruto, y eso nos habría pegado en la recaudación, pero también en el malestar de quienes están perdiendo ingreso y preguntándose: ¿y tú qué estás haciendo? Así que por el lado del consumo privado, del costo de la deuda pública, costo del servicio y del salario real y el trabajador promedio, creemos que no podría haber un mejor uso de recursos que el que destinamos en estos balances y contrabalances entre el uso del IEPS de gasolina y el apoyo al precio utilizando ingresos excedentes. Como son excedentes, entonces no bajaron a los ingresos excedentes y por lo tanto se quedaron aquí. Pero ¿qué otra cosa mejor hubiéramos hecho con ingresos excedentes? Entonces, paso a una pregunta que está ligada con esta y preguntan algunos sobre el uso de los fondos de estabilización, y en efecto este gobierno ha utilizado recursos en los fondos de estabilización. No están agotados totalmente, pero sí hemos utilizado saldos de los fondos de estabilización, y lo que les quiero decir es que tenemos hoy recursos para volver a nutrir los fondos de estabilización, pero las reglas para renutrir los fondos de estabilización están precedidas por una serie de pasos en donde hay que pasar por una cadena de distribución antes de llegar a los fondos de estabilización. Estamos proponiendo un cambio muy ligero en la política, que sería que los excedentes de ingresos no presupuestados tributarios nos permitan pasar directamente a la reconstrucción de los fondos de estabilización, y que ciertos excedentes subejercicios al cierre del año se puedan usar para renutrir los fondos de estabilización. Entonces, sí están en nuestro corazón los fondos de estabilización y sí estamos conscientes de que hay que volver a fortalecerlos. Voy a abordar la pregunta sobre pymes y MIPYMES. El gobierno no ha hecho aportaciones directas del presupuesto a pymes y MIPYMES, pero les menciono que en 2021 Nacional Financiera apoyó 459,000 empresas a través de cadenas productivas, colocó 234,000 millones de pesos que apoyaron a 18,000 proveedores, el 90% de ellos siendo micro y pequeñas empresas. Después, NAFIN también tiene un programa de garantías. Con esto se apoyaron créditos por 116,000 millones de pesos en beneficio de 46,000 empresas, de las cuales 94% son micro y pequeños establecimientos. También hubo financiamiento por para 397,000 empresas por 96,000 millones de pesos, y el 99% fue para microempresas. A través de Bancomext, con programas de fondeo, garantía y factoraje internacional, se apoyaron 3,354 empresas, 92 de ellas pymes, 8% de ellas micro, 69% pequeñas y 15% medianas.
La respuesta a si queremos seguir utilizando la banca de desarrollo para pequeñas y medianas empresas es un categórico sí. El crédito de factoraje tiene una derrama de crédito hoy en últimas fechas, ya para 2022, 570,000 millones de pesos, FIRA 341,000, Financiera Nacional 48,000. Para lo que resta en 2022, NAFIN y Bancomext tienen disponibilidades de 416,000 millones de pesos, según demanda, y FIRA tiene disponibilidad mínima de 161,000 millones más. La Sociedad Hipotecaria Federal ha mantenido su rol promotor y ha aportado crédito a julio del 22, directo e inducido, por 196,000 millones de pesos. La banca de desarrollo quizás es nuestro asunto el no haber hecho más promoción del crédito de banca de desarrollo, pero sí estamos apoyando a la pequeña y mediana empresa, y cualquier apoyo que le hemos dado a las empresas del Estado en gran medida es para proveedores, y la mayor parte de los proveedores son proveedores nacionales. Voy a contestar otras preguntas puntuales sobre, me mencionan el tema del manejo de deuda. El manejo de deuda ha sido bastante ejemplar. México siempre ha manejado bien su deuda después de varios capítulos en los años 80 y 90, pero hemos en esta administración refinanciado 13,000 millones de dólares. El 77% del saldo de deuda de hoy es deuda contratada en administraciones anteriores. Y si se consideran los porcentajes del Producto Interno Bruto de esos saldos de deuda, es el 92% contratado en gobiernos anteriores. Lo que estamos teniendo hoy es que la tasa fija está utilizada en el 100% de la deuda externa, esa tasa fija, y en la deuda local es el 78%. Y en la deuda en pesos es 80% y la deuda extranjera es 20%. El manejo de deuda ha estado siendo muy proactivo. Por eso es que ustedes han visto algunas notas en las que estamos refinanciando, por ejemplo, vencimientos de euros, que tomamos un excelente momento para refinanciar vencimientos de euros, y fue una nota que mereció unos comentarios muy favorables. Lo que les puedo decir hoy es que en el manejo de deuda también ya estamos emitiendo bonos con categoría ESG, y esto es para créditos que se consideran en formato social sustentable, que también hay que tomar en cuenta que el cambio de valores, el mundo también se volvió hacia valores de que ya no estés ignorando los criterios de equidad de género, de sustentabilidad social, y tenemos que estar atentos, y estamos siendo atentos a ese cambio de demanda de parte de los tenedores de deuda. Hay una pregunta que también me da oportunidad, que es la de el comportamiento del peso en 2022 y en lo que va de la actual administración. Hay tres monedas que se aprecian
con respecto al dólar, el franco suizo 1.3%, el peso mexicano 1.1% desde inicios de la administración y el dólar canadiense 0.6%. El resto de monedas, dólar australiano, libra, euro, dólar, sol peruano, yen, rand sudafricano, peso colombiano, lira de Turquía, peso argentino, todos han sido negativos. En el año 2022, el peso mexicano tiene una apreciación del 1%, el real brasileño 1.9%, el real brasileño de 6.2% porque estaba sobrecastigado, y el sol peruano, que había caído 15%, tiene una apreciación de 2.6%. El resto de monedas, incluyendo el dólar canadiense, el peso chileno, el dólar australiano, están cayendo con respecto al dólar americano 7%. Por el lado del tipo de cambio, estamos conscientes de que gran parte de la atracción es la tasa de interés, esa la fija el Banco de México, pero la otra parte también tiene que ver con ello y es lo que los inversionistas están viendo detrás de la tasa. Es una tasa alta, por ejemplo en Turquía, porque están desesperados y porque tienen que defender el tipo de cambio, o es una tasa alta en un ambiente en el que el gobierno está en una posición relativamente confortable, no quisiera sobreusar esta palabra, pero relativamente confortable, en donde sus riesgos macroeconómicos no están fuera de borda. La comparación del saldo de deuda con respecto al producto es 49.4, como les estoy mencionando, proyectada. Los emergentes en promedio son 67%, Latinoamérica promedio 72%, la OECD promedio 95%. Entonces, creemos que por el lado de deuda, manejo de deuda, distribución, deuda extranjera, deuda en pesos, tasa fija, tasa flotante, estamos bien. Proactivos, estamos bien, conscientes de la nueva variedad de bonos que son los que demanda el mercado internacional, de sustentabilidad y de equilibrio de género, estamos bien. El costo financiero nos está aumentando porque hay un incremento de tasa de interés. Creemos que es pertinente. Por supuesto hay que absorberlo porque es un costo obligado. Entonces es 3.4% del Producto Interno Bruto en el proyecto de presupuesto que ustedes conocen. Ese impacto, ese costo estaba 0.8 puntos porcentuales menos en el año 2021. Y ese incremento coincide de 0.8 puntos porcentuales con los inicios de aumento por parte del Banco de México y luego de la Reserva Federal. Entonces, el 0.8 representa casi un 30% del costo de servicio de la deuda de salida. Sabemos que no nos lo podemos quitar de encima, pero sabemos que nos sirve mucho exponer en la opinión pública y en la opinión de los analistas que el costo de 3.4 incluye ya un incremental que está dictado por condiciones de tasa de interés, y eso nos va también a generar, pues por lo menos que conozcan quienes están interesados en esta situación. Hay algunas preguntas sobre el SAT, por ejemplo. Las atenciones que estamos dando
por encima de las prestadas durante la prepandemia en las oficinas. Es ya el mismo número de atenciones. Y vía remota, es decir, se duplicó la atención, si se toma en cuenta la atención personal y la atención vía remota. Traíamos un rezago en junio de 1.8 millones de citas y ese rezago se nos acumuló principalmente en la pandemia y después por la necesidad de acoplar nuevos equipos, que el SAT necesitaba nuevos equipos con los equipos existentes y ese acoplamiento nos ha tomado un tiempo extra. Pero estamos estimando y realmente está comprometido el SAT para agotar todo el rezago en 3 meses. Y eso es algo que me comunicó directamente la jefa del SAT y que vamos a estar platicando cuando bajemos a las reuniones específicas en las comisiones. Nosotros estamos aplicando la ley. El presidente se refirió el día de ayer o creo que fue hoy, a créditos fiscales que tenemos pendientes de cobro por 100,000 millones de pesos. Entonces es cierto que de inicio el SAT recortó la fruta que cae bajo en el árbol, que son los créditos fiscales que eran fácil de cobrar, pero quedan muchos otros que no está tan difícil cobrar. Lo que pasa es que requieren un poco más de proceso. Casi ya todos tienen un proceso de litigio, de arbitraje, pero no vamos a quitar el dedo del renglón, porque tenemos todo el derecho de hacer estos reclamos de créditos fiscales y tenemos la entereza de que aquí no hay espacio para perdonar pagos, porque está ya prohibido en la Constitución y porque el presidente tiene total confianza de que todo el equipo no está en combinación con intereses que no sean los del gobierno. Y por eso es que creemos que no está agotado el cobro de los créditos fiscales. El asunto de la salud mental está siendo atendido, sí está atendido en el presupuesto de egresos, tienen carácter prioritario, conforme al artículo 72 del decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud, que se publicó el día 16 de mayo del presente año. Se está dando la atención mental, de salud mental, con los programas Prevención y Atención contra las Adicciones de la Comisión Nacional contra las Adicciones y Atención a la Salud de las Unidades de Servicios de Atención Psiquiátrica. Estoy refiriéndome al PASIC. En el PASIC, nosotros les decía yo hace un momento que englobamos el impuesto especial sobre producción y servicios de gasolina, que recauda 396,000 millones de pesos para el año, y lo dedicamos a contener el precio de la gasolina en la estación de distribución. Pensamos que por las derivadas que tiene de beneficios, que ya las comenté, tasa de interés, salario real, consumo, etcétera, nos comunicamos con los grandes productores de agroindustria y con los grandes distribuidores, les compartimos nuestros datos de lo que nos está costando estabilizar el precio de la gasolina y los llevamos a un esquema de cooperación que ya
empezó el 4 de mayo con el PASIC, con una canasta básica de 24 productos, voluntario acuerdo para estabilizarlo durante 6 meses el precio de la canasta. El precio de la canasta está oscilando debajo alrededor de un máximo de 1,129 pesos por 24 productos en presentaciones específicas que incluyen bistec de carne, una fruta, atún, pan de caja, papel higiénico, etcétera. Y esa canasta nos ha dado una primera métrica de estabilización de esa canasta básica. Vamos a estar reforzando las acciones en los próximos días o semanas con medidas adicionales que nos den mayor penetración en el problema de la inflación de alimentos, porque nuestra métrica nos está diciendo que nosotros hemos podido contener la inflación de energéticos, y es en el 8.8% de inflación a la primera quincena de septiembre. Energéticos es 0.6 puntos porcentuales de esos 8.8 y alimentos es 4.2. Entonces, en Estados Unidos, alimentos es menos de 2%. ¿Y por qué nosotros tenemos 4.2? Entonces, estamos dialogando con las empresas para tener un marco cooperativo en bien de todos, porque creemos que las acciones del gobierno no solamente ayudan en el asunto de la gasolina y los combustibles y la electricidad y las cuotas carreteras de Fonadín y de Capufe, sino que también pueden ayudar un poco más. Entonces, estamos en ese marco, creemos que vamos a poder reforzar este acuerdo en las próximas semanas y finalmente les quiero decir que si se me escapa, aquí tengo una pregunta de Segalmex que alguien hizo. Les quiero mencionar que sobre Segalmex, la Secretaría de Hacienda ha presentado 5 denuncias penales, 4 por parte del Procurador Fiscal de la Federación, que me acompaña en esta comparecencia, y una por la Unidad de Inteligencia Financiera. Y están siendo proseguidas en representaciones con la Fiscalía General de la República y tenemos instrucciones de agotarlas hasta última consecuencia. Esa es nuestra posición sobre Segalmex. Muchas gracias.